Hola a todos de nuevo, bienvenidos a un nuevo destello formativo sobre Access y su entorno de programación. En listados más o menos grandes es posible que se nos pase algún campo duplicado. Hoy os quiero mostrar cómo, por un lado, mostrar los datos que están duplicados y por otro, cómo localizar esos datos. Y lo voy a hacer mediante instrucciones SQL. Vamos a verlo en un ejemplo. Dispongo de un listado de productos y quiero lanzar un listado que contenga los elementos únicos, es decir, que no me muestre elementos duplicados, como por ejemplo vemos aquí, producto 2 que está duplicado. Es un record set que contiene 214 registros. Voy a crear una consulta. Para evitar elementos duplicados voy a utilizar una función SQL, es la función distinct. Le tengo que decir el nombre del campo y su origen. Entonces me va a poner los que son distintos de nombre de producto desde productos. Si lo ejecuto, vemos que tenemos un record set de 207, ya no están los elementos duplicados que teníamos antes, hay 7 elementos duplicados. Ahora voy a escribir una instrucción para saber cuáles son esos elementos duplicados. Y sería de esta manera, tendría que hacer la selección de productos, del nombre en la tabla productos, como una tabla temporal o como una consulta temporal, y los quiero agrupar por el nombre del producto que más de una vez aparece en el listado. Si lo ejecuto, me aparecen los 7 registros que estaban duplicados. Esto mismo lo podemos conseguir con el asistente de Access. Me puedo ir a crear asistente para consultas y aquí tenemos un asistente para búsqueda de duplicados. Le digo en qué tabla, le digo qué campo puede ser el duplicado y le digo los campos que quiero mostrar en mi consulta. Me muestra 14 porque me muestra todos los elementos duplicados que tenemos. Y esto lo he hecho mediante una instrucción select muy similar a la que hemos escrito, pero en el criterio. Esto es un poco diferente, pero también te puede servir. Así hemos visto los productos duplicados, cuáles son, y luego todos los elementos duplicados que tenemos dentro de nuestro listado. Bien, pues esperemos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.